al especial de Halloween. Voy a dividirlo por 3 partes y yo voy a traeros, aparte de varios vídeos de terror. Este vídeo creo que son, a ver, un segundo, vagaba por el lugar. 38 minutos, pues en 10 minutos de 3 vídeos de 10 minutos, pues vamos a ver este caso. Me callo y dentro vídeo. Una historia que tiene crímenes, sangre, felinos, psicofonías, sectas, todo tipo de elementos para demostrar una vez más que la realidad supera cualquier ficción. Vamos al castillo. Les aseguro que el viaje va a merecer mucho la pena. El Castillo de la Coracera, en la localidad madrileña de San Martín de Valdeiglesias, tiene fama de ser un lugar en el que la agitada historia de los que vivieron entre sus muros ha quedado impregnada de forma indeleble. Un velo de misterio rodea todo lo relacionado con este edificio, y aún hoy resulta Este es el especial de Halloween, ¿vale? difícil encontrar personas dispuestas a hablar en voz alta de las sombras que en ocasiones han sido vistas en almenas y pasillos, o del trágico destino de algunos de sus habitantes. Y estas personas siempre me hablaron de que allí les costaba dormir, es decir, ellos preferían quedarse en el hotel del pueblo porque las veces que habían intentado dormir allí pues habían escuchado ruidos extraños en la parte de arriba donde no habitaba a nadie en esos momentos, ¿no? Y en plena noche pues habían oído como ruido de caballos, como trotar de corceles, cuando evidentemente no lo sabía. La historia del Castillo de la Coracera arranca en el siglo VIII, con una antigua fortificación sobre la que se habría construido el edificio actual. La presunta maldición parece haber alcanzado ya a su constructor y primer habitante, don Álvaro de Luna, condestable de Castilla, que pese a ser uno de los personajes más notables de su época, murió decapitado en Valladolid en 1453. Durante los siglos siguientes, pocos de los que habitaron sus estancias fueron felices, culminando este amargo periplo en 1985, con la muerte de Juan Fernández Ganza, uno de sus últimos propietarios. Este hombre había sido mercenario en África, en las épocas de las guerras regionales, durante la Guerra Fría. Era un hombre que, según parece, había matado a cuchillo, y al decir matar a cuchillo, quiero decir que no es como pegar un tiro y ver la muerte desde lejos, sino que es sentir cómo se desvanece la vida de una persona a la que tú se la has quitado. Su cadáver fue encontrado tendido en una valiosa cama en la que se decía que en tiempos había dormido Juana la Loca. Tenía 2 disparos y una pistola en su mano derecha. A pesar de que el caso fue archivado como suicidio, desde el principio se especuló con otras posibilidades más inquietantes. La versión oficial de la muerte de Juan Fernández Ganza nos habla de suicidio, pero yo he recogido algunos testimonios de personas que pudieron en su día, digamos, observarlo en el informe de la autopsia, en la que se habló y se especuló, no solamente por estas personas, sino que se publicó en prensa, que podía haberse tratado de algo parecido a un suicidio, pero que no era en realidad un suicidio. E incluso después de que terminara la investigación forense, se siguió alimentando la posibilidad de que fuera un asesinato. La prueba determinante realmente del suicidio era la prueba del guantelete, es decir, que tenía pólvora, restos de pólvora en la mano, y pólvora de la que le había causado la muerte. Sin embargo, en la misma cámara donde apareció muerto en su cama, había muchos disparos. Sí se supo que algunos de esos disparos, o quizá todos, eran disparos que hacía él cuando estaba o bien solo o bien acompañado desde su habitación, un friso de madera que tenía enfrente, pues se liaba a disparar. Los que conocieron a Juan hablan del extraño influjo que el edificio ejercía sobre su personalidad, ya de por sí no muy equilibrada. Pero desde que tomó posesión del castillo, sus excentricidades se multiplicaron. Convivía con 2 leones y un tigre como mascotas. Vivía como un señor feudal en pleno siglo XX.
haciéndose llamar Marqués del Valle y afirmando que no era la primera vez que era señor de la fortaleza, la cual le había pertenecido en otra vida. Era un personaje con un mostacho importante, un personaje bien plantado. Él iba a caballo, salía a caballo del castillo y iba por el pueblo a caballo con sus pupilas. Y entonces, pues, algunas jovencitas, algunas chicas jóvenes, sí que es cierto que sentían atracción por esa vida tan libertina, ¿no? O perdón, tan libre, que él lo había llevado a lo libertino. Además comenzó a desarrollar una pronunciada fascinación por la figura de Carlos II, el hechizado, que fue reforzada cuando un historiador acudió a la fortaleza buscando pruebas de que este monarca había tenido una hija cuya existencia fue ocultada para acabar con la dinastía de los Austria. Y este hombre estaba seguro de que ellos habían tenido una niña. Y claro, esa niña desbarataba mucho lo que los que regían, que no eran precisamente el rey, querían de España, ¿no? Querían, seguramente ya tenían preparados los Borbones o vete a saber, y entonces que a esa niña la encerraron en un castillo y él creía que era aquí, en San Martín. Juan gustaba de desafiar las fuerzas ocultas realizando sesiones de Ouija, en las que al parecer surgía el espíritu de Carlos II. Todos pensaban que era Juan quien simulaba las apariciones, pero lo cierto es que algo flotaba en el ambiente. Estas personas incluso pues, comentaron que habían participado en algunas sesiones de Ouija que se celebraron en el interior del castillo porque Juan Fernández Ganza era muy aficionado al ocultismo y a todo lo relacionado con el esoterismo, y además era un profundo conocedor de estos temas. No solamente estas personas me hablaron de Ouija, sino otras personas también diferentes allegadas a Juan Fernández Ganza me comentaron lo mismo, ¿no? Que se habían realizado una serie de sesiones de Ouija y que allí empezaron a acudir personas extrañas, digamos, que les imponían cierto respeto y que de hecho dejaron de acudir y dejaron su amistad con Juan Fernández Ganza en suspenso a raíz de estas personas. El temor a posibles maldiciones no tardó en extenderse por el pueblo. Decían que quien discutiera con Juan en el castillo tendría un final fatídico. Él era quizá el último, podríamos decir, hombre medieval que existió en la Comunidad de Madrid. Él, con su derecho de pernada y con todos los derechos sobre las personas que estaban en el castillo. Él se creía la reencarnación de un personaje que era Carlos II el hechizado. Un cuadro de Carlos II lo tenía en la sala de armas y era el que presidía todas sus fiestas. Él se dirigía, hablaba con este hombre, se dirigía con él, hacía todos los brindis ante sus invitados con este hombre y, como decía antes, se creía la reencarnación de esta persona. Pues hasta aquí el especial de Halloween. Uf, es duro de ver. Pero como es Halloween. Wow, qué duro. Ese que está ahí chillando como la gente loca. Bueno, pobrecito.